Hoy hablaremos sobre cómo implementar nuestra propia redes peer-to-peer sin necesidad de blockchain, BitTorrent, nuestra propia red que va a competir contra Google, Microsoft, entre otras. Entonces empecemos por el inicio. ¿Por qué competir contra estas grandes compañías? ¿Por qué lograr nuestras propias redes? Hay diversas razones, como la privacidad, la descentralización y la tolerancia a fallos. Esto es, no depender de un servicio externo que en algún momento puede caerse, como es muy típico de Google u otras compañías. Con esto en mente, ¿cómo podemos implementar nuestras propias redes descentralizadas? Ya sabemos los beneficios, pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Las redes descentralizadas funcionan igual que otro tipo de redes. Las aplicaciones realizan una llamada a la capa de transporte que a la vez usan IP para identificar sus nodos y luego usar las capas de abajo para realizar transferencia a nivel de red y a nivel de capa física. Similar con basados en otro tipo de sistemas, como lo que vamos a hablar a continuación, que en lugar de usar como principal forma de identificar los nodos la IP, podemos usar el nombre, un identificador que localiza a los nodos en la red, ya sea los usuarios o las mismas computadoras. Por otra parte tenemos las típicas aplicaciones web, donde las aplicaciones, ya sea Google Docs, Gmail, YouTube, Flickr, usan una plataforma, típicamente un lenguaje de programación, un framework web que te provee de toda la capa de almacenamiento y de procesamiento. Ya hay una forma de trabajar con esa plataforma. Por otra parte, tenemos ya las capas más físicas que tienen que ver con el almacenamiento, que es la capa de infraestructura, y el hardware, que es la CPU, la memoria, etc. Por supuesto, el que viva algo en la nube no significa que no exista, solamente es cambiar quién maneja esa infraestructura, y en ese caso pues ya tú ya no te preocupas por este tipo de cuestiones. Es transparente para ti. Entonces, típicamente esto se realiza en data centers de estas empresas, de los proveedores de nube. En nuestro caso, como estamos desarrollando una aplicación descentralizada, el hardware sigue existiendo, las plataformas siguen existiendo y las aplicaciones web siguen existiendo, o cualquier otro tipo de aplicaciones. Lo que cambia es cómo y dónde almacenamos estos data centers, cómo los nodos se comunican entre sí. En lugar de que tener el almacenamiento suceda en un nodo en particular o en un lugar particular, lo esparcimos y todos los nodos tienen derecho a subir información en lugar de solo un nodo en particular. Veamos cómo funciona entonces la web. Bajo este esquema, vemos que estamos construyendo una aplicación para listar caballos. Estamos creando una aplicación para competencia. Entonces, creamos nuestra aplicación web en CSS HTML con sus descriptores. El usuario manda su consulta usando algún sistema de consulta de lenguaje natural, por ejemplo, y luego esta aplicación consulta la base de datos, que puede estar en un lugar particular de un nodo o puede estar esparcida a través de un clúster. En nuestro caso estamos pensando que toda la red tenga esparcido esta información, y entonces aplicamos un algoritmo que no necesariamente puede ser SQL tradicional, sino puede ser un sistema más avanzado que genera el HTML, ¿cierto? Típicamente podremos hacerlo con PHP, pero hoy en día podemos hacerlo directamente desde la base de datos y luego regresamos la información de HTML ya con la información listada de nuevo. Esto puede ser HTML o JSON, y ya nada más la interfaz gráfica es capaz de parsear ese JSON. Esto es otra manera de verlo. Tenemos nuestra aplicación cliente que llama a un servidor que a su vez se comunica con distintos servidores que son capaces de responder. Este nodo decide a dónde mandar la información dependiendo de el consumo del cliente. Cada cliente manda su petición y este nodo decide quién es el mejor para realizarlo. Esto típicamente podríamos denominarlo un reverse proxy.
y el reverse proxy ya decide. En nuestro caso no hay clientes, sino que todos son peers, todos son pares y todos son capaces de elegir qué nodo seleccionar para que le dé la información. Y en vez de pensar en eso, básicamente sería una reimplementación de este esquema. Pensamos en un esquema en el que no importan los IPs, sino lo que importa es el nombre y la información que tú necesitas. Estamos pensando en una hash table, donde tenemos un diccionario que necesitamos encontrar. Necesitamos una clave, ya veremos clave, y necesitamos un valor. Y ese valor está en cualquier lado de los nodos. Otra forma de verlo es, enviamos un paquete, esta es nuestra localización actual, mandamos a un lugar particular de la red y ese te regresa la localización. En lugar de pensar en que tienes tú ya la localización del objeto y tú le mandas la información en su lugar, lo que estamos pensando es una situación en la que tú no sabes la localización del objeto. Entonces es una localización que está arriba de la red tradicional. Te regresa la información, tú lo regresas y eso ya te regresa la correcta localización del objeto basado en esta clave. Entonces tú buscas la clave, te comunicas con distintos nodos hasta que ellos te regresen el valor. Y esta red, como lo pueden ver, no necesariamente es la misma red que puede existir abajo de la red IP. Esta es una red a nivel de aplicación en lugar de IP, TCP/IP. Entonces, esta es nuestra red física basada en IP, de cómo están conectados los nodos. Y esto es la red de aplicación, donde los nodos, tenemos distintos nodos que son supernodos, como en este caso, un supernodo, que luego tienen nodos más pequeños que son capaces de traer la información. Estos supernodos lo que hacen es, en caso de que estos nodos no existan, este nodo es capaz de tener la información, pero naturalmente esto se tornaría a la red y terminaríamos en algo parecido a una red tradicional. Por ello, lo que va a hacer este nodo es esparcir el trabajo en sus subnodos o en los nodos más pequeños. Pensando en términos de blockchain, tenemos un nodo que quiere empezar la transacción y le dice al resto de nodos que quiere iniciar la transacción. Esto empieza el consenso. En blockchain, en lugar de el típico algoritmo que realicemos un sistema distribuido como Paxos, el consenso es algo más relacionado con lo social. El nodo A realiza el esparcimiento para colectar qué nodos están de acuerdo con la transacción. Eso recolecta toda la transacción y al final se valida la transacción. Este es el algoritmo de consenso. Puede haber algunas otras implementaciones, pero la idea es, en esencia, esparcir la petición de la transacción y al final el resto de nodos van a recolectarlo, van a validar la transacción y al final van a estar de acuerdo con el valor que este nodo eligió. Entonces es otra forma de pensar el consenso. Esto por supuesto puede llegar a ser demasiado lento, igual que otros algoritmos como Paxos, por ejemplo. Esta es una forma de resolver el problema también de consenso sin requerir la validación de todos los nodos de la red. Otra red que es muy famosa es BitTorrent, donde los nodos similarmente necesitan encontrar una clave en la red. Esta clave es un archivo, por ejemplo. Entonces el nodo busca un archivo F en la red y cuando lo busca está usando el torrent, que es un archivo de configuración que nos dice en qué posibles lugares puede estar, usando el hash del archivo. Y al final este nodo localiza al supernodo que le dice en qué posibles
nodos más pequeños puede estar la información y vincula a nuestro nodo cliente con nuestros nodos. Y esto en streaming va trayendo la información paquete por paquete. Esos paquetes no necesariamente pueden estar en el mismo nodo, pueden estar en distintos nodos. Ese es el trabajo de vinculación entre estos nodos y estos. Entonces, si pensamos en este esquema, nuestro nodo inicial requiere el archivo F usando el archivo de configuración de BitTorrent. Y este nodo a su vez se comunica con el superpadre que tiene el resto de la información de la red, o una información parcial, la información que cuenta del resto de supernodos. Y esto a su vez se va comunicando con el nodo para preguntarle, ¿tienes el archivo F? Y al final, cuando alguno de ellos le retorna, este nodo le dice que sí y este que no, que sí, y al final se lo comunica. De forma similar, Paxos hace el broadcast, se lo comunica, recolecta toda la información y se la regresa. Entonces ahora veamos cómo podría funcionar esto con un ejemplo más concreto. En particular, hablaremos sobre el protocolo de Short. El algoritmo de Short nos proporciona un mecanismo para distribuir la tabla hash. En lugar de que tengamos una hash en una tabla hash o diccionario en un solo nodo, lo esparcimos entre distintos nodos. Pensemos en el siguiente caso. Estamos en el nodo 1, estamos aquí y queremos localizar la clave 26. La clave 26 desde el nodo 1. Los nodos son responsables de la información que hay en este espacio. Los nodos en sí mismos también son parte del espacio. Entonces, en ese sentido, el nodo 28 es responsable de todas estas claves. Nuestro trabajo es ir del nodo 1 a este lugar. Entonces veamos cómo funciona. El nodo 1 tiene los candidatos que pueden ser responsables de este nodo. En este caso empezamos con el nodo 18, porque la clave 26 está afuera de ese nodo. Por tanto, vamos a ir al nodo 18. El 26 significa que está entre el 20 y el 28. Por lo tanto, vamos al nodo 20. Debe de estar entre estos dos nodos. Similarmente, vamos entre el 21 y el 28. Entonces, vamos al 21. El 21 tenemos que la clave 28 está entre uno de estos dos. Por lo tanto, vamos a esto. Por lo que el nodo 28 ahora es responsable de la clave 26 y proporcionados el valor que tiene almacenado en su base de datos. Estas finger tables son nuestro mecanismo de enrutamiento. No nos preocupamos por las IPs de los nodos. Estos nodos pueden estar en distintas ubicaciones geográficas. Ni siquiera tienen que estar de manera física enlazados de esta manera. Nosotros estamos construyendo la aplicación para construir una red descentralizada. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Este pequeño ejemplo, el mismo que vimos anteriormente. Nos genera nuestras tablas, que nos dice cuáles son los nodos en la red. Genera las tablas finger para cada nodo, recuerden que son nuestras tablas de enrutamiento, y en cada caso nos describe cada una. Veamos cuál va a ser el camino. Empezamos en el nodo 1 y luego vamos a la clave 28, que es nodo 18, luego al 20, luego al 21, luego al 28, y hemos encontrado la jurisdicción. La clave para los responsables de la clave 28 es el nodo 28. De manera similar con el nodo 19.
Y así hemos encontrado cada una de las claves que nos solicitan. Esto en esencia es un círculo y tenemos que ir encontrando, porque cada nodo solamente tiene una información parcial. Necesitamos la clave. Es indistinto si usamos bases de datos SQL para representar estas tablas hash. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Tenemos cada una de nuestras clases con lo fundamental. Vamos a centrarnos en lo más importante, que es la localización de los nodos. En esencia, vamos a identificar el nodo al que pertenece la clave. Si existe, devolvemos la clave y terminamos. Si existe, si es responsable de la clave, si está en la jurisdicción, revolvemos ese nodo. En caso contrario, devolvemos solamente el nodo que es responsable de la clave. Entonces vamos a encontrar cada uno de los nodos que están entre uno y otro y lo devolvemos. En caso contrario, solamente devolvemos el máximo o el mínimo. Con lo que me refería antes, es que es indistinto si esta clave hash la creamos en base de datos. Entonces cada nodo tendría una base de datos, por ejemplo, en SQL, y así almacenamos los nodos, la información del resto de la red de manera parcial y vamos ejecutando la información. Y esta tabla hash va a ser la que almacene el valor de la red. Y en esencia, acabamos de construir nuestra propia red descentralizada. Y solamente faltarían algunos pasos extras, como es almacenar los archivos y que otros nodos se conecten a nuestra red. Listo. Muchas gracias y hasta luego.